Gracias, Rodrigo. Buenas noches a todos. Sí, efectivamente, este es el motivo, ¿no? Por el que este año abordamos, este curso abordamos este tema. Es que con demasiada frecuencia los que nos hemos formado en el psicoanálisis de orientación lacaniana sabemos poco del movimiento, la historia del movimiento analítico y de por qué comienza Lacan su enseñanza, ¿no? Como decía Rodrigo, contra qué o en reacción a qué, ¿no? Comienza él. Y lo cierto es que, como nos señalaba Vicente Palomera en la conferencia inaugural, en los primeros 10 seminarios aproximadamente, Lacan se dedica a comentar en detalle los casos clínicos los historiales clínicos de los pacientes, de los analistas de la IPA, de sus contemporáneos, ¿no? Los que después han sido llamados postfreudianos. Eric Laurent, que tiene un artículo sobre el caso Pigel, se llama Leer Gabriel a partir de Juanito, señala que Lacan a partir de los años 50 lo que quiere es mostrar a los psicoanalistas que en ese momento se estaban ahogando en la riqueza imaginaria de los fantasmas, que las formaciones del inconsciente estaban estructuradas como un lenguaje. Este es el primer el movimiento de Lacan, al menos de los primeros 10 años de su enseñanza. En función y campo de la palabra en psicoanálisis, Lacan se pregunta cómo sancionar simbólicamente los fantasmas imaginarios en la interpretación, especialmente en el psicoanálisis de niños. Entonces, este texto que tenemos hoy, el psicoanálisis de una niña pequeña, de Pigel, que era el apodo que le daba a su madre, que no sé si alguno habrá alcanzado a leerlo completamente, porque algunos sí, ¿no? Me estaba diciendo Marcelo también, es muy largo, es un libro entero. Es un trabajo que Donald Winnicott llevó a cabo entre 1964 y 1966, que nos va a servir un poco para pensar este pasaje que Lacan propone a partir del trabajo de sus contemporáneos. Bueno, querría presentar muy brevemente la figura de Winnicott, Winnicott era médico pediatra y se interesó desde muy pronto por el psicoanálisis en Inglaterra y ejerció durante 40 años en un hospital, en el hospital de Paddington, en el que tenía un servicio de atención a niños. Él durante la Segunda Guerra Mundial se ocupó de los niños evacuados por los bombardeos. Alcanzó mucho prestigio con conferencias dirigidas al público general que difundían los conocimientos psicoanalíticos mediante un lenguaje simple, ¿no? Era bastante conocida su confianza en los recursos espontáneos de la familia para encontrar soluciones a los conflictos de los niños. O sea, él no tenía la idea de que hubiera que recurrir siempre al psicoanálisis y tenía un poco más bien la tendencia a apoyar a los padres en la responsabilidad de su trabajo como padres. Y también hay que señalar que siempre su forma de trabajar, y esto me parece que es importante, siempre estuvo caracterizada por adaptarse a las necesidades del paciente y salirse de los encuadres rígidos, que eran un poco lo que primaba un poco en los analistas de ese tiempo. Bueno, él empieza a formar parte del grupo británico de la Sociedad Británica de Psicoanálisis y bajo el consejo de Ernest Jones, que era en ese momento su presidente, se analizó con James Strachey, el traductor de Lacan al inglés, y años más tarde también con Joan Rivière. Silvia Fendrick, que es una historiadora del psicoanálisis y he estado trabajando un libro de historia del psicoanálisis con niños, cuenta que Lacan envió a Maud Manoni y a François Dolto a supervisar con él. Al principio, él fue un seguidor de la doctrina kleiniana, porque realmente la Sociedad Británica de Psicoanálisis estaba escindida en dos grupos, en el grupo kleiniano y el grupo de Anna Freud,
y él estaba en el grupo kleiniano, pero poco a poco se fue distanciando de ella, considerando que su teoría centrada en los objetos internos, la teoría kleiniana, prestaba poca atención a la influencia efectiva de los padres. Y bueno, terminó formando un poco lo que se llamó el middle group, que un poco intentaba mediar entre estos dos grupos que estaban muy enfrentados. Mothman Oni, que tiene un libro también en el que habla un poco de esta primera historia del movimiento analítico, cuenta que Lacan dedica una parte del seminario 1 a analizar la práctica de Melanie Klein, y cómo ésta consideraba que lo importante es plantearse el lugar que ocupa el sujeto, niño, en el discurso de los padres a nivel simbólico. En los niños autistas falta esta dimensión y entonces su relación con la realidad es demasiado inmediata. La simbolización de una situación, tal como se da en los primeros mitos, es lo que puede tener consecuencias en el sujeto. Y esta perspectiva aporta una dimensión dinámica al psicoanálisis, que es la que Winnicott va a proseguir a través de darle importancia a la fantasía y al juego como terrenos diferentes al de la mera realidad. Melanie Klein resuelve las situaciones bloqueadas cuando el sujeto, el niño, se encuentra en un callejón sin salida, sin palabras para decir lo que le inhibe, y ella con sus interpretaciones introduce como un mito. Veremos también, vamos a trabajar el caso de Dick, de Melanie Klein, y lo que hace ella siempre es como inyectar un mito, una porción de simbólico, y con estas simbolizaciones de algún modo se supone que permite al sujeto situarse y establecer equivalencias de modo que pueda situar lo que él es, lo que no es, y además puede rechazar también estas construcciones que se le aportan. Lo que parece que un poco los seguidores de Klein terminaron reduciendo al final lo que el paciente decía a un campo fantasmático con interpretaciones muy fijas de todas estas dinámicas de los objetos internos, olvidándose un poco de la dimensión del juego y la fantasía, que es lo que va a rescatar Winnicott, porque él encuentra que ya no había espacio para lo imprevisto, para lo que el paciente enseña, si siempre se trataba de traducir lo que el paciente decía en un lenguaje de objetos internos, que era todo este lenguaje kleiniano, ¿no? En la posición de Winnicott era muy diferente. Él no necesita hacer todo el tiempo traducciones constantemente, sino que reduce sus intervenciones. Él dice que muchas veces habla, simplemente dice algo para que no el paciente, el niño, no tenga la impresión de que él lo entiende todo, ¿no? Sino que bueno, le dice cosas para no estar en silencio, y fundamentalmente lo que él promueve todo el tiempo es dejarse enseñar por lo que el paciente enseña, ¿no? En el libro de Winnicott, Realidad y Juego, dice que Melanie Klein solo se interesó por el juego en razón de su utilidad, pero para él el juego, en cambio, es una terapia en sí mismo. Él fue quien profundizó en la posibilidad que tiene el sujeto de escapar a la monotonía de una vida adaptada y convertirse en actor en un mundo en el que la creación es la propia vida. Silvia Fendrick señala que lo que le interesa a Winnicott es conectar con el conflicto por el cual el niño ha llegado a la consulta con el analista, y esto bueno, es un poco lo que le da la posibilidad de conectarse al punto donde quedó detenido para que la vida misma lo pueda seguir ayudando. Y la conclusión de la sesión, por ejemplo, esto también me llamó la atención porque no lo sabía, no la marca el reloj, sino que es el que haya ocurrido algo importante que marque una diferencia. Esto es algo que creo que Lacan va a tomar después, aunque Lacan va a hacer las sesiones cortas. Estas sesiones duraban a veces 2, 3 o 4 horas, ¿no? Pero sí que está esta cuestión de que no es una cuestión de reloj, sino de que ocurra algo que marque una diferencia, de que haya algún tipo de acto. Además, la entrevista winnicottiana no apuntaba a la desaparición del síntoma, sino a tocar algún punto de la vida fantasmática del niño, apostando a la recomposición psíquica espontánea. Entonces, trataba de establecer algún puente con el inconsciente, y eso ya de por sí pues, suponía un efecto terapéutico.
Bueno, voy a decir también algo sobre el tema de Winnicott y el objeto transicional, porque son los dos conceptos por los que Winnicott es conocido, sobre todo son el concepto de madre suficientemente buena, ¿no? Aquella madre capaz de adaptarse al momento madurativo de su hijo en cada momento, y el concepto de objeto transicional, que, bueno, Lacan lo valoraba mucho a Winnicott y mantenía con él una conversación, había una correspondencia, lo menciona en muchos de sus seminarios y él va a decir que se inspiró en el concepto de objeto transicional de Winnicott para elaborar lo que él llama su única invención, que es el objeto A. La noción de objeto transicional la introduce Winnicott en un artículo que se llama Objetos y fenómenos transicionales, que es de 1951, y luego en el otro libro, en este Realidad y Juego, amplía su idea, que fue bien recibida por la comunidad analítica de esa época, pero es Lacan, sin embargo, quien capta en este aporte la introducción de una nueva topología para dar cuenta de lo esencial de la naturaleza humana. Una nueva topología que va más allá de la topología del adentro y el afuera, que era la topología kleiniana, ¿no? Winnicott observa en su clínica la importancia para los niños de determinados objetos, ¿no? La mantita, el osito de peluche, un trapito, un trocito de tela, puede ser también una canción de cuna, un sonido con el que el niño se arrulla y se duerme, que tienen la cualidad de permitir al niño tolerar la ausencia de la madre. De algún modo es un objeto que la representa a ella en el momento de la transición entre el estado de fusión primaria, que se supone que es el primer momento de la relación madre-hijo, el paso de esa fusión primaria a un momento en el que el niño pueda percibirla como separada de sí mismo. Ese objeto, dice Winnicott, es la primera posesión no yo del niño, un objeto material que anima a vincularse con el mundo exterior, mientras permite renunciar a la presencia constante de la madre porque de algún modo se convierte en un símbolo de ella. No es un objeto interno como son los objetos kleinianos, pero no se trata tampoco totalmente de un objeto exterior en la medida en que supone algo que aporta al niño la ilusión de que las cosas que él crea ilusoriamente existen en la realidad. Entonces, con esta idea de un objeto en el espacio de la ilusión y del jugar, ese objeto que está entre el niño y la madre, que permite al niño representarse y soportar la ausencia de esta, Winnicott hace un aporte fundamental. Se trata de un espacio tercero, un espacio paradójico, que no es ni interno ni externo, donde encuentra su lugar lo más propiamente humano, que posibilita el surgimiento del sujeto y el ingreso en el orden simbólico. En el seminario 4, en la clase 2, Lacan explora las tres formas de la falta de objeto, partiendo de la intuición primitiva de Winnicott de que para que las cosas vayan bien es necesario que la madre esté al principio presente con el objeto real que el niño necesita para su supervivencia siempre que el niño se lo pida, para luego ir poco a poco dando paso a la frustración y a la diferencia entre la realidad y la fantasía del niño por la vía de la desilusión. Todos los objetos con los que el niño juega son objetos transicionales que le sirven al niño para ir asimilando la ausencia de la madre. Y se trata, en último término, para Lacan, de hacer operativa la noción de falta de objeto, cuyo carácter esencial nos muestra la experiencia analítica, según Lacan, por lo menos. En el seminario 5, en la clase 27, va a decir que el problema es saber cómo el niño sale no de la frustración, sino cómo sale de la satisfacción, para poder construirse un mundo. Para poder construirse un mundo es necesario salir de la satisfacción. Y en el seminario 6, en la clase 23, va a decir que el objeto transicional es la pequeña pelota del Fordá, ¿no? del juego del Fordá, con el que el niño va tratando de elaborar simbólicamente la ausencia de la madre. En el seminario 10, en la clase 23, va a conectar la aparición en la producción humana de objetos cesibles, que pueden ser equivalentes a los objetos naturales, con la función del objeto transicional de Winnicott,
que es el que sirve al sujeto de sostén que lo conforta en su caída respecto a la confrontación significante. Cuando el sujeto se ve confrontado al significante, cuando entra en el lenguaje, hay una afánisis del sujeto, dice Lacan, no hay una desaparición del sujeto, y el objeto es aquí el suplente del sujeto. Al sujeto mítico primitivo nunca lo captamos porque el objeto lo ha precedido. Es decir, cuando el sujeto es tomado por el significante, desaparece como sujeto y hay algo que aparece simultáneamente. Esta es un poco la dialéctica de las operaciones de alienación y separación que va a trabajar después Lacan. Es decir, que cuando el sujeto es tomado por el significante, desaparece como sujeto y aparece un pedazo separable del cuerpo que vehicula la identidad del sujeto en el momento en que éste se constituye. Esto es lo que Lacan nombra como objeto A, objeto que es a la vez causa del deseo y causa de angustia. Todo esto es muy complejo, pero bueno, hago así un recorrido a la pluma de un poco de cómo Lacan toma este tema. En el seminario 15 también va a reconocer la ayuda que la noción de objeto transicional le supuso cuando se interrogaba sobre cómo desmitificar la función del objeto parcial y darle el estatuto de causa que va a tener para él en la constitución subjetiva y en la experiencia analítica. Bueno, esto era un poco la introducción. Vamos con el caso Pigel. Bueno, los padres de la pequeña Gabriel contactan con Winnicott en 1964 cuando ella tiene 2 años y 4 meses y el tratamiento concluye cuando la niña ya ha cumplido 5. En este caso va a trabajar a pedido de los padres, recibiendo 15 veces a la niña en unos 2 años y medio. Los padres vivían fuera de Londres y entonces había un problema de distancia, tenían que ir hasta allí, pero además parece que de algún modo es importante como los padres tienen que los encuentros son poco frecuentes y los padres tenían que insistir para que Winnicott la recibiera la niña cuando ésta lo pedía. De algún modo esto da lugar también un poco a cierta dinámica de la falta, ¿no? El trabajo publicado, como habéis visto, incluye las cartas de los padres y escribe consideraciones como que es posible que en realidad el tratamiento perjudique algo tan valioso como la capacidad del medio doméstico para tolerar y hacerse cargo de los estados clínicos del niño. O sea, que viene a decir que a lo mejor la niña se hubiera curado de todas maneras, ¿no? Es algo que él muchas veces tiene en cuenta, ¿no? En la primera carta que le dirigen los padres, relatan que la Pigel, que es como, ¿no?, la cerdita, un apodo cariñoso que tenía la madre, la niña tiene pesadillas y angustia. Hay imágenes que se le imponen durante la noche y la alteran de manera importante. Al parecer era una niña alegre y segura de sí misma que había podido hacer bien la separación de la madre e incluso tenía como más relación con el padre que con la madre, hasta que cuando ella tiene 21 meses nace la hermanita. A partir de entonces surgen estas pesadillas con la mamá negra y el babacar, que es una especie de neologismo con el que ella nombra la causa de su angustia. La mamá negra se presenta a Pigel en mitad de la noche y le reclama sus ñams, que es el modo en que ella hablaba de los pechos de la madre. Los padres, que son inteligentes y también instruidos en las teorías psicoanalíticas, en las teorías de Winnicott, observan que la niña experimenta un retroceso. Quiere ser un bebé, les preocupa que la ven angustiada, ha dejado de jugar como antes y está excesivamente preocupada por portarse bien. La encuentran abatida, dice que teme ser mala, dice que es negra y que su negrura tiene miedo de que se le contagie a la madre. Bueno, ya Lacan en el seminario 4 había hablado de que el objeto fóbico es un significante que nombra la falta en el otro con mayúsculas. Entonces, frente a la angustia que la falta en el otro suscita, la fobia limita, localiza, prohíbe y nombra un objeto. Tiene entonces
una función defensiva en lo relativo a ese deseo enigmático del otro, o que en este caso es el otro materno, que está insuficientemente metaforizado. Es así como Lacan piensa el tema de la fobia. La castración materna es una falta que amenaza al niño de tener que colmarla. Entonces la fobia es un tratamiento de esta angustia de castración. En la escuela kleiniana, ¿no?, de la que Winnicott participa, la fobia se entiende de otra manera. Se trata en la fobia de la proyección sobre el objeto fóbico de las propias tendencias sádicas y destructoras que terminan por volverse contra el niño, induciendo en él una intensa culpabilidad. O sea, el niño proyecta en el objeto fóbico todas esas tendencias agresivas y sádicas y finalmente el niño está asustado, se siente culpable. Entonces, esta es una operación que en la teoría kleiniana es resultado de las pulsiones mismas, no de la represión educativa y social. En esta teoría no hay un agente real de la castración, sino que los efectos de angustia derivan del propio ejercicio pulsional sobre el objeto, en este caso la madre, y la posterior culpabilidad. Bueno, yo voy a seguir el comentario que hace Estela Solano, recogido en el libro Con qué sueñan los niños, que es una recopilación de artículos que hace Enrique Berenguer sobre los sueños de los niños. Bueno, entonces Estela Solano dice que la mama negra y el Babacar son los significantes con los que la niña cifra el goce del síntoma fóbico. Son significantes enigmáticos que llaman a una interpretación. Gabriel pide a su madre: dime algo sobre el Babacar, dime todo sobre el Babacar, y es sobre el significado de lo negro y del Babacar que el tratamiento con Winnicott se va a desarrollar. Podemos pensar en el Babacar como el significante de la transferencia, porque es el nombre del enigma de lo que angustia a la niña y lo que los padres le han dicho que la van a llevar a ver a un doctor que sabe cosas sobre el Babacar. Sin embargo, ya desde la primera sesión, Winnicott empieza a interpretar desde un saber preconcebido sobre el Edipo. La primera hipótesis con la que él trabaja es que lo que hay en juego en el problema de la niña con la mamá negra es la rivalidad con la madre, que está en competencia por el amor al padre. Cuando Pigel se pone a jugar con un palito y lo empuja dentro de un coche, Winnicott le dice: el hombre pone algo dentro de la mujer para hacer un bebé. Y le da la significación del coito parental al juego que la niña está llevando a cabo en ese momento. Cuando Gabriel empieza a guardar objetos en unas cestas, le dice: estás haciendo bebés como si cocinases, mezclándolo todo. La idea de Winnicott es que Pigel querría tener un bebé del padre, igual que la madre, ¿no? Es esta interpretación edípica, y la interpretación se dirige al eje de la codicia imaginaria en la relación madre-hija. Según Winnicott, para colmar la falta, lo que hay es la práctica de la devoración con el fin de hacer bebés. Es como que él interpreta que esta es la fantasía que está operando en la niña. Entonces introduce dos objetos privilegiados: por una parte el pene del padre y por otro el pecho de la madre. Winnicott piensa que Pigel está elaborando una nueva relación con la madre en la que cupiese el odio debido al amor de ambas por el padre, y entiende que hay un problema para tolerar la ambivalencia y que el negro lo que representaría es el odio que ha entrado en juego por la rivalidad edípica. Entonces él conduce el tratamiento haciendo interpretaciones que siempre remiten al sentido sexual edípico de todo lo que hace o dice la niña. Winnicott en un momento le interpreta que el negro es el interior de la madre. Le dice: tú antes estabas dentro y estaba negro. Y interpreta también el negro como el odio al nuevo bebé que ha nacido. O sea, lo interpreta en términos de envidia, de un fenómeno imaginario. Para Winnicott, el pecho y la madre son la misma cosa, y si la niña se come el pecho, devora a la madre, que es la que tiene el pecho. En la teoría kleiniana, el pecho se come
porque se ama a la madre, pero también porque se la quiere destruir debido a los celos en relación con lo que ella tiene, no lo que no tiene, sino lo que ella tiene. Entonces, basándose en esta axiomática, en la segunda sesión, Winnicott interpreta de forma actuada, que es una cosa que hacía Winnicott, actuar, jugar a él también. Se pone a jugar a que él es un niño voraz que quiere comerse a la mamá Pigel y que quiere ser el único bebé y que quiere todos los juguetes para él. Entonces hace así una interpretación de la avidez oral de la niña y de su ansiedad porque la hermanita se ha quedado con todo. La niña en ese momento corre angustiada a buscar la protección del padre y termina jugando a ser parida entre las piernas del padre. Este juego, dice Eric Laurent en el artículo que tiene también en cuarto número 1 sobre este caso, este juego es la fabricación de un mito, algo simbólico diferente a lo meramente imaginario y que inicia un poco la mejoría del estado de la niña. Gabriel, la niña, dice: acabo de nacer y dentro no estaba negro. En la sesión anterior Winnicott le había dicho que estaba negro y ella responde con una negación que es el signo de del nacimiento de un sujeto. Cuando un niño puede decir no a algo que el otro le dice, lo interpretamos como el signo del nacimiento del sujeto. Entre la primera y la segunda sesión, Gabriel enuncia, esto le cuentan los padres en las cartas: el Babacar lleva la negrura desde mí hasta ti y entonces me asusto de ti. Estoy asustada de la Pigel negra y soy mala. Entonces vemos que aparece el miedo y la culpa situada también en el analista. En la tercera sesión, Winnicott la niña le dice: Winnicott no tiene que ser un bebé, tiene que ser Winnicott, lo sitúa. Y le dice que ella va a verlo para saber por qué la mamá negra y el Babacar. Y Winnicott le dice: trataremos de averiguarlo. Ahí un poco se puede pensar que se establece la transferencia. Lo que la niña está pidiendo es una elaboración simbólica de la falta en la madre que con el nacimiento de la hermana ha aparecido, ¿no? O sea, el hecho de que aparece otro niño le da a entender que de algún modo hay algo que ella no colma, hay una falta en la madre. Pero Winnicott persiste durante las siguientes sesiones en hacer interpretaciones de lo negro como representación del odio a la madre, porque el padre le había dado un bebé, y de sus intentos de hacer bebés por medio de la incorporación oral. La niña en ese tiempo se succiona furiosamente el pulgar, le pide a la madre que le deje chuparle los pechos, esto le cuentan los padres. Entonces está toda esta cuestión de las interpretaciones de Winnicott, pero en paralelo la niña va articulando lo que nosotros podemos pensar que es su cuestión fundamental, ¿no? Vista desde una óptica lacaniana, que sería la pregunta por el deseo del otro que ha surgido a partir del nacimiento de la hermana, ¿no? que deja suponer que algo le falta a la madre. Colette Soler, en un libro que se llama Lo que Lacan dijo de las mujeres, tiene también un artículo sobre la neurosis infantil y dice que el complejo de castración, cuyo efecto estructural y separador Lacan nunca puso en duda, es la respuesta del niño a su encuentro con la falta fálica en la madre, ya que la castración no se inscribe directamente del lado del sujeto, sino que toma su envergadura solo a partir de la actualización de la falta del otro, es decir, de la madre aquí, y a partir de la pregunta por el objeto que responde a esa falta. O sea que la castración no se inscribe directamente sobre el sujeto, sino que aparece primero en el otro, ¿no? Entonces, Gabriel es presa del complejo de castración porque no ha podido sintomatizar su angustia, o sea, localizarla por la vía, por ejemplo, de desplazarla de su lugar de origen, que sería la confrontación con la castración de la madre, hacia un objeto que se puede evitar, como hace Juanito con los caballos, ¿no? Que desplaza la confrontación con la castración de la madre hacia el objeto caballo. Gabriel, en cambio, no dispone de este recurso de la fobia como hace
Juanito, sino que aquí podemos pensar que no se trata estrictamente de una fobia porque no hay un objeto de la realidad que condense la angustia y que ella pueda evitar, porque ella no puede huir de sus pesadillas, ¿no? Y el Babacar nombra el enigma, pero no tiene una significación que la proteja de la angustia y además está en todas partes y está siempre. Entonces lo que vamos a ver en este caso es que para salir del problema la niña va a tener que inventar su propia ficción sobre el deseo de la madre, mientras el analista sigue interpretándole su voracidad oral, la rivalidad con la hermanita, la rivalidad con la madre. En la cuarta sesión, mientras el analista sigue hablándole de lo enfadada que está por el nuevo bebé, que hace que su mamá se ponga negra y tal, Gabriel le replica: mamá quiere ser la niñita de papá. Entonces hace ahí una primera interpretación del deseo de la madre que tiene ciertos efectos terapéuticos. Los padres dicen que la niña vuelve a jugar y que hay una disminución del miedo. A partir de esa interpretación, Gabriel va a ir elaborando su propia insuficiencia para satisfacer el ansia fálica de la madre. En la quinta sesión, la niña está jugando a comer y Winnicott, que él mismo dice que está un poco somnoliento, le interpreta que su intención era tener un bebé propio hecho con comida y que había ido allí a hacer esto. En la sexta, Winnicott dice que tiene la clara noción cuando la niña entra por la puerta de que tiene que dejar de llamarla Pigel, como la llamaba hasta ese momento, y empezar a llamarla Gabriel. Yo no tengo muy claro por qué Winnicott lo enuncia en ese momento tan claramente, pero parece que hay algo como de que él encuentra de la separación de la niña como objeto de la madre, que era con este nombre con el que la nombraba. El Pigel era como la madre la llamaba. En la octava sesión, Winnicott le dice: tú detestas a Susan, que era la hermanita, pero al mismo tiempo la amas, ¿no? Le interpreta la ambivalencia y Gabriel le contesta: yo quiero mucho a Susan. Papá quiere a mamá. Mamá quiere más a Susan. Y papá me quiere más a mí. Entonces vemos aquí aparecer una serie de vectores de libido familiar y podemos observar que falta el vector que iría de la madre al padre, ¿no? Porque es yo quiero a Susan, papá a mamá, mamá a Susan y papá me quiere a mí, pero no está el vector que va de la madre al padre. Esta es su segunda interpretación del deseo de la madre, que claramente va hacia el nuevo bebé. Una mujer, en esta interpretación que ella hace, es una madre y el falo no se busca en el hombre, sino en el niño. Vemos que hay algo de la elaboración sobre el falo que va tomando cuerpo. En la novena sesión, la niña está bastante mejor y escenifica una especie de combate con la madre negra, donde la niña le dice a la madre negra que no tiene que meterse en su cama, que la cama es suya, que ella tiene una cama muy bonita, que se tiene que ir, y termina enunciando. Ella sola dice, ¿no? Durante mucho tiempo mamá no quiso un bebé y luego quiso un niño, pero tuvo una niña. Vamos a tener un niño varón cuando seamos adultas, yo y Susan. Tendremos que encontrar un hombre papá para casarnos. Entonces, la niña ha pasado de interpretar por el objeto oral, los ñams, a interpretar el deseo por el objeto fálico, el niño portador de falo, el niño varón. Y tiene su fórmula: el hombre ama a la mujer y la mujer busca un hijo. En la 10ª sesión continúa la elaboración hecha por ella de la significación fálica. Le dice a la madre, entre sesiones, le dice que cree que ella tiene un pipí porque el padre se lo dio. Y la madre le pregunta de dónde lo sacó y la niña dice que lo sacó de sus estudiantes. El padre era profesor. Y entonces aquí vemos que en la interpretación que ella hace, el padre no ha tomado el objeto privilegiado, el pecho de su propia madre, como es la teoría kleiniana, ¿no? Sino que en lo que ella teoriza lo ha conseguido de sus alumnos. Más tarde va a decir que ella
quiere hacerse profesora y en el posfacio a la obra, que no sé quién lo escribe porque Winnicott ha muerto ya, la niña tiene 15 años y su plan es hacerse profesora de biología. O lo escriben los padres, efectivamente. Efectivamente, les piden permiso. Sí, así es. Sí. Entonces, ella les cuenta que en sus planes es esto. Efectivamente. En la sesión 11 hay una interpretación de Winnicott alrededor del pene del padre a raíz de un juego de la niña que está formando un tren con distintas partes. Ella dice, es un tren largo, y Winnicott le dice, es como una cosa grande de papá. Y entonces Gabriel luego coge un muñequito, pone su dedo en el lugar del pene y Winnicott le dice, estás enfadada con el pipí del hombre, no debería tenerlo. O sea, le interpreta la envidia de pene, que era otra de las interpretaciones clásicas de esa época. Lo que Estela Solano destaca es que ya desde la primera sesión, en el que la niña le pide ayuda a Winnicott para hinchar un balón azul deshinchado, en la 11ª sesión busca cómo poner en marcha un tren que está roto, de lo que se trata es de la deficiencia del padre como simbólico, ¿no? Como recurso simbólico. En la conceptualización de Lacan no se trata de la envidia de pene en la niña, ¿no? Lacan va a decir que no es una cuestión de envidia de pene, sino de la problemática del falo, ¿no? Esta va a ser una de las transformaciones fundamentales de Lacan, decir que esto de que en las mujeres hay una envidia del pene es un error, no se trata del pene sino del falo, que es un órgano simbólico. Realmente el falo es el pene que le falta a la madre, es un órgano que no existe, ¿no? El falo es el representante de la falta de la madre. Si la madre está insatisfecha, es el niño el que tiene que soportar el embate de su voracidad. Esta es una de las lecciones que podemos extraer del caso Juanito, pero para Winnicott se trata de otra cosa, como vamos a ver en esta interpretación muy sorprendente en la sesión 11, que es: el hombre es un ladrón, roba los pechos de la madre, luego usa el pecho robado como una cosa larga, como el tren, como un pipí que pone en el agujero para bebés de la niña y allí planta bebés. De este modo no se siente tan mal por haber sido un ladrón. Ojo con la interpretación. Es realmente una interpretación punto por punto opuesta a la dialéctica edípica freudiana, que consiste en que el niño en algún momento toma conciencia de que la madre está castrada, de que la madre no tiene y que por tanto hay un objeto privilegiado que se puede perder, y es esto lo que da lugar a la angustia de castración. Pero esta interpretación lo que nos muestra es, en primer lugar, un analista que actúa como un otro no barrado, que tiene un saber, no es una interpretación alusiva como las que promueve Lacan, sino un conocimiento previo puesto en palabras muy sólidas. Pero además nos muestra el punto débil de Winnicott y realmente de los kleinianos, que es la manera de tratar la castración y el falo, porque está ausente la dimensión de la falta de objeto. No hay es una interpretación solidaria de una concepción teórica de la madre como no castrada. No, hay una equivalencia entre el seno y el pene, y realmente el objeto privilegiado es el pecho, y la madre lo tiene. Para Winnicott la madre tiene el objeto. El pecho es el objeto más valioso, es el fetiche por excelencia, y ella lo tiene. Entonces es una interpretación que deniega la castración materna. El hombre, para tenerlo, además se lo tiene que robar a la madre, y por eso siente envidia y frustración frente a ella, que es la que lo tiene sin discusión. Entonces Winnicott le dice en esa sesión: te ríes de mí como del hombre que tiene un pipí en vez de pechos. O sea, realmente es todo una cosa muy sorprendente. Es una interpretación que, primero, no tiene en cuenta la diferencia sexual, y segundo, el objeto está positivizado, está. Entonces ahí Winnicott se separa un poco de Freud mismo, porque para Freud el objeto perdido era fundamental. En el análisis de Winnicott, la recuperación del goce se promete y se busca activamente. Y vemos cómo Gabriel durante mucho tiempo se dedica a chupar el pulgar del padre y los pechos de la madre, incluso
en una sesión, tras chupar el lavaojos, ese objeto azul que había, tiene algo que Winnicott lee como algo muy cercano a un orgasmo oral generalizado, sea lo que sea eso, lo cual es leído como un progreso en la cura, porque él supone que esa capacidad orgiástica se había perdido con la madre buena, que había sido devorada por la niña. Esto es la interpretación que él hace. Bueno, en una lectura menos imaginaria y más lacaniana, podemos pensar que la niña tiene dificultades con la castración de la madre y se encuentra confrontada a la terrible deuda que ella cree que tiene que pagarle con su propio ser, con su propia vida, y es eso lo que la lleva a estar muy mortificada y, por ejemplo, la niña dice que no quiere dormir porque se quiere sentir viva. Cuando finalmente ella es capaz de construir una madre afectada por una falta de la que ni ella ni su hermana la pueden curar, encuentra una solución. Ella y su hermana van a hacer niños para la madre. Y finalmente se decanta por ser profesora de biología. Esta interpretación del hombre ladrón de pechos en realidad resulta más vana que nociva, ya que la niña no le presta mucha atención y da su propia interpretación. Al final lo que gana es el inconsciente, dice Colette Soler. La interpretación fundamental para la salida de la fobia, según Estela Solano, ocurre en la sesión número 12, cuando Gabriel dice: negro no es nada. ¿Qué es? Winnicott le pregunta: ¿es negro lo que no ves? Y Gabriel dice: no te puedo ver porque eres negro. Y Winnicott le dice: ¿quieres decir que cuando no estoy, soy negro y no puedes verme? Ahí tiene una intuición, ¿no? Y luego le dice: y luego cuando vienes me echas una buena mirada y me vuelves a poner blanco. Aquí se desmarca de las anteriores lecturas imaginarias y en realidad es ahí que él ayuda a la niña a encontrar una salida de la fobia. Es una forma de descifrar el enigma de lo negro bajo transferencia y decirle que el negro nombra el vacío excavado por la ausencia del otro. En ese lugar que Lacan llama el deseo de la madre, ¿no? en la metáfora paterna, el deseo de la madre, está debajo del nombre del padre en la metáfora paterna, introduce el lugar del enigma en la significación. Es el enigma del deseo del otro. A falta de un soporte simbólico, parece que podemos pensar que Gabriel estaba perdida en el enigma del deseo del otro, que cobraba una negrura excesiva. El Babacar y la mama negra son significantes asemánticos, no significan nada, que podemos pensarlos casi como un fenómeno elemental, son producidos por la niña, ¿no? Emergen por fuera del sentido común para nombrar o cifrar el goce que cuando aparece la hermanita emerge. Entonces se trata, es lo que dice Eric Laurent, de extraer aquello que viene del orden simbólico en lo que puede aparecer enmascarado en lo imaginario para poder abordar lo real del síntoma. Ahora que la niña ha definido las coordenadas de lo negro, descifrando el síntoma, puede salir de la fobia. Y en esa sesión ella saca una llave de su bolso y le dice a Winnicott: esto abre tu puerta. A lo largo ya de la última sesión trabaja para reducir a su analista a un resto y termina diciéndole: te estoy arrojando lejos. Produce un objeto con papel doblado y pegamento, lo colorea, se lo pone encima, le hace un agujero, le ata una cuerda y dice de ese objeto: está gastado, huele, es horrible. Se trata del analista, el resto de la operación analítica que la ha liberado de su síntoma. Bueno, un pequeño comentario ya para terminar, que hace Colette Soler, tomando el caso de Pigel para hablar de la aparición de la culpa también en la niña. Dice: todo iba bien hasta que aparece la hermanita y la niña deja de jugar, parece triste. Ella, que era la pequeña maravilla de la familia, al llegar la hermana ya no sabe cuál es su lugar ni lo que vale. La madre dice: no es ella misma. Bueno, la niña dice que no es ella, que dice que ella es la madre o que es la hermana, y dice Colette Soler, es la aparición del germen del odio a sí misma,
y luego las pesadillas que le dicen que la madre negra reclama sus ñams. Esta Soler la señala como una frase impresionante de una niña tan pequeña y dice: se puede encontrar algo más sencillo y condensado como nombre del otro barrado que la madre negra. Es una forma de interpretar lo que quiere la niña, sus ñams, el objeto oral, que es también lo que ella interpreta como deseo del otro. O sea, Pigel interpreta con su pesadilla el deseo del otro en términos orales. Ella es el objeto oral de la madre que está ahí para ser devorado. Y nombra así su ser de objeto en su erección de viviente, que es una expresión de Lacan. El negro es el color del duelo, el color de lo malo, del cacón, del otro barrado, en tanto que enigma. Gabriel no sabe lo que hay que poner en la boca del cocodrilo, en la boca del otro, para calmarlo. El cocodrilo es esta metáfora, ¿no?, de que hace Lacan de el deseo de la madre es el cocodrilo y no sabe cuándo la va a cerrar y lo va a devorar, ¿no? Entonces le supone al otro materno una voluntad de goce, pide que le devuelvan sus pechos. Colette Soler lee ahí una demanda superyoica de sacrificio de su goce oral. La hermanita viene a indicar que el otro materno tiene una ansia que es amenazante, que no ha sido suficiente con el amor de Pigel, y Colette Soler dice: cada vez que el amor manifiesta su impotencia para tapar el enigma del deseo o la aspiración del goce del otro, surge el superyo. El caso de Pigel lo demuestra muy claramente. El superyo enuncia: quiero mis ñams, pero además aparece la culpa, que es la repercusión en el sujeto de la confrontación con la falta del otro. Pigel empieza a decir: soy mala, se acusa, empieza a prometer que va a mejorar, empieza en la consulta con Winnicott a limpiar, a arreglar, a recoger. Se puede leer como el esfuerzo del sujeto por reparar la falta que ha aparecido por la vía del otro. ¿No? Ella tiene que interpretar lo que quiere el otro y toma la culpa sobre sí misma. Bueno, es en este sentido que podemos pensar que esto que se habla a veces del superyo materno, ¿no?, de cómo la madre está doblemente conectada al superyo, en tanto que educadora con su tarea de dar al goce su forma troceada y limitada, ¿no?, que es la forma del inconsciente, con las demandas educativas, ¿no?, siendo la madre la primera figura castradora, y también en tanto que primer objeto de amor, que es ella misma un sujeto animado por un deseo que hay que interpretar. Es así como se puede desarrollar la idea de un superyo materno, que es lo que dice Colette Soler estaría operando en este caso. Esta es un poco la diferencia con la idea freudiana del superyo como heredero del complejo de Edipo y que más bien conectado con la figura del padre como civilizadora y tal, pero que después el mismo Freud va a hablar un poco de que el superyo no es una figura tan civilizadora y tan ordenadora, sino que tiene algo de voracidad y de la gula del superyo, en la que después Lacan se va a apoyar para hablar de la ferocidad del superyo como una instancia que no es tan ordenadora, sino que es más bien destructora del sujeto, y en esto se apoya un poco en esta idea kleiniana del superyo materno, que bueno, tiene un poco sentido con esta idea de, por un lado, las demandas de la madre educadora y por otro lado, de la necesidad de interpretar el deseo de la madre como primer objeto de amor. Y bueno, termino un poco aquí con el caso. Me gustaría simplemente volver a comentar la singularidad que aporta Winnicott dentro de esta historia del movimiento psicoanalítico, de esta cuestión que hablaba antes, de la noción de un espacio para la fantasía, la noción del juego como terapéutico, la noción de la poesía y de la creación para hacer posible el trabajo con el paciente y de que pueda haber un cambio. Es interesante porque es una de las grandes preguntas, ¿qué es lo que permite que la presencia de un analista pueda producir algo de un cambio, ¿no? Y también destacar que fue uno de los analistas que no retrocedió ante el trabajo con la psicosis,
¿no? Dice Maud Manoni que es además de los pocos que se resistió a la institucionalización y esclerotización del psicoanálisis, sosteniendo siempre la posición de aprender del paciente y de mantener abierto el espacio a lo imprevisto, de no quedarse aplastado por las referencias teóricas y poner por delante lo que se puede aprender, de lo que el paciente puede aprender de sí mismo, antes incluso del interés puramente terapéutico. Bueno, lo dejo ahí para que podamos conversar un poco sobre esto que es... Conceptos que aporta Winnicott, quizá uno de los más importantes que te faltó uno, es el que produce en el año 65, cuando está escribiendo este caso, que es el concepto de falso self. Que dice, diría yo, el otro gran concepto que aporta Winnicott. Y bueno, no sé si será casualidad que mientras está atendiendo esta paciente, publica un texto donde trabaja la idea de falso self, porque en el fondo lo que apuesta después Winnicott es que estos cuadros en los cuales la patología, por eso le interviene mucho en el niño, la patología que se desarrolla de manera consistente en la infancia tiende vamos a tender a escindir al sujeto y producir lo que él llama un falso self, que es una rigidez en la postura, que para Winnicott tiene la particularidad que es una defensa que plantea el sujeto. Una defensa frente a lo que él encuentra que sería lo genuino, que es el verdadero self, que es el self que puede jugar. Entonces, cuando se encontraba con pacientes que empezaban desde pequeño con esta problemática y no podían, él vislumbraba después, al revés, hacía una lectura retrospectiva de que el paciente adulto que no podía jugar era quien había construido un falso self para proteger este verdadero por distintas vicisitudes. Yo creo que se escapa este caso, pero es interesante porque en el fondo esta interpretación que tú dices simbólica, que abre un campo, es una vía que podríamos pensar en la línea de Winnicott, permite el conexión con el verdadero ser, que es el contrapunto en el caso de que no se hubiera dado este encuentro con Winnicott, podríamos haber hipotetizado el desarrollo de un falso self que no pudiera interactuar, no pudiera asumir la falta, que estuviera en la rigidez imaginaria, etc. Sí, bueno, no es en este caso efectivamente es una niña que no tiene esta cuestión. No, pero el falso self es algo que entiende en la adultez, que es algo que se desarrolla después. Sí, yo creo que esto es lo que después da lugar en los desarrollos de Kohut y Kernberg sobre el self y todo esto, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que conversáramos un poco del caso, ¿no? Los que estáis aquí o los que estáis en el ciberespacio, pensar un poco cómo se da la curación de la niña, qué es lo que hace que la niña mejore, un poco a pesar de las intervenciones tan extrañas, extrañas para nosotros, ¿no? Que le hace Winnicott con toda esta cuestión. Sí, hay Ana Rosón. Un momentito. Gracias por este caso, porque me ha permitido volverlo a leer, que hacía tantos años que lo había leído. Y me di cuenta que tenía el libro en mi casa. Claro. Sí, porque de repente lo imprimí y entonces dije, no, lo tengo en casa. Bueno, lo busqué. Es una delicia el caso. Es muy largo, pero la verdad que me lo he pasado pipa leyéndolo, porque yo no sé, o sea, primero, no estoy muy de acuerdo con la idea de que es una fobia. Esta niña no presenta una fobia claramente. Winnicott en un momento determinado dice que estuvo casi como una psicosis inicial. Y me parece que es justo el comentario de Winnicott. Después, las interpretaciones
tan monumentales, por decirlo de una manera, que hace, al mismo tiempo se ve la gran docilidad de Winnicott frente a la niña, porque la espera, la sigue, es su objeto, se pone él como su objeto, como el objeto Winnicott, como el objeto Pigel también él, como el objeto negro, como él va cambiando el estatuto del objeto, él mismo. Es curioso porque es raro ver esto. Y al mismo tiempo sesiones largas y sesiones breves, porque Winnicott señala en cada sesión, aquí se termina la sesión. Esto es lo fundamental de la sesión. Ya se podía ir la niña, sin embargo la niña ha venido a verle. No es a demanda, porque no nos olvidemos que es a demanda. Entonces también es una cosa increíble que se hace un psicoanálisis a demanda de la niña, inicialmente de los padres, pero después es la niña la que le dice a los padres, vamos a ir quiero ir a ver a Winnicott. Bueno, me parece que hay tantas novedades en este caso, que es tan original abordarlo, que paso por alto algunas interpretaciones de Winnicott. O sea, podemos decir que él mismo estaba inventándose algo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, yo no sé por qué el cambio del nombre efectivamente marca algo que Winnicott señala, ha habido un cambio en la niña. Es decir, y creo que el llamarla Gabriel es como tú misma has dicho, eso es el inicio de la posibilidad de esta niña de abrirse a un mundo diferente, no angustiado, no comido, no ser ella misma comida por su angustia. No tan objeto de la madre. No tan objeto de la madre, la angustia que la devoraba a ella. No. Bueno, tuvo mucha suerte esta niña. Sí. Vamos a contradecir a Winnicott. Seguramente si no se hubiera encontrado con él, esta niña, su destino hubiera sido otro. No se sabe, pero tuvo mucha suerte. Bueno, así que, bueno, es que el caso es tan rico que hay que leerlo. Los padres, o sea, qué detalles en las cartas a Winnicott, qué precisión en la observación, qué cuidado en cómo sin que se genere eso en los padres una gran angustia, porque a veces lo que vemos con los niños es que los padres vienen angustiados, aunque da igual, después se desangustian rápido porque van a lo suyo, por decirlo rápidamente, pero aquí es esta precisión de los padres, esta transmisión a Winnicott es muy rara. O sea, también es muy original. En fin, bueno, nada. Marcos, ¿le pasas el Eva, quería, sí. Bueno, yo la pregunta que tú planteas es interesantísimo debatirla, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esta niña mejore? Y probablemente Winnicott se la planteaba también y tiene la intuición de que quizás no fue el fundamental, no lo sabemos, nunca podemos saberlo. Si se intervino, el destino fue cuál hubiera sido el destino si no se hubiera intervenido, no lo sabemos. Pero más allá de esto, que también nos lo podemos plantear, lo que a mí me pareció muy interesante del caso cuando lo leí fue el hecho de que las sesiones son 15 sesiones a lo largo de 3 años, son sesiones muy espaciadas, es verdad, muchas veces a demanda de la niña, por el hecho de que ellos vivían lejos, no sé si
lo leí hace años y ahora no he tenido tiempo de releerlo, pero yo creo que es a 2 horas y media de Sí. tren de Londres, ¿no? Me quedo la... Sí. Y que muchas de las indicaciones que hace o señalamientos que hace Winnicott las hace por carta a los padres, en respuesta a las cartas de los padres, ¿no? O sea, es un formato, es un encuadre, digamos, absolutamente libre dentro de que estamos en un psicoanálisis de los años 60 en el que las sesiones son, ¿no?, en la Internacional de Psicoanálisis de 45 minutos, se corta por reloj, 2 o 3 veces en semana o 4, sobre todo en casos de psicosis, sobre todo en casos de niños pequeños, que incluso se institucionalizan para poderse hacer ese tipo de sesiones. Y sin embargo, Winnicott permite un psicoanálisis por carta, viendo a la paciente solo algunas veces, a lo largo de varios meses no se ven, luego se ven otra vez, y el caso va bien, la niña mejora y nos tenemos que preguntar por qué, a pesar de unas interpretaciones que eran las que se hacían entonces, porque si leemos casos, este tipo de interpretaciones edípicas las hacen los terapeutas, vamos, yo he leído algunos casos de los años 70, de la Melanie Klein, de los 50, de los 40, psicoanalistas norteamericanos que se hacían cargo de psicosis adolescentes en, ya te digo, en los 70, en los 80, y te quedas escalofriada de las interpretaciones salvajes, edípicas, sobre el pene, o sea, explícitas, cosa que vamos, desde nuestra orientación es espeluznante, ¿no? Y a pesar de ellas, los pacientes mejoran. Sí. O sea, es importante esto, ¿no? Los psicóticos y los niños no se toman tan en serio las interpretaciones como los neuróticos adultos. Y esto es una cosa que nos tiene que tranquilizar. Y a mí me tranquilizó mucho cuando leía estos casos y empezaba, ¿no?, a trabajar con niños hace muchos años. Y eso por un lado. Y por otro lado, me parece muy interesante que el propio Winnicott se plantee el hecho de que los padres tienen una capacidad de acompañar al caso, que muchas veces lo que necesitan es que el terapeuta les señale que la tienen, ¿no? Apoyo de la función parental. Claro, Sí, claro. sí. Muy interesante, sí. Esto, sí. Sí, yo en la línea de Eva, efectivamente, claro, tanto Mamá Negra como Babacar, tú dices que son significantes que llaman a la interpretación, por eso se puede decir que son los significantes de la transferencia, ¿no? En algún momento dice que son significantes asemánticos, que es como un S1 a la espera de un S2, por eso en algún momento también señala su parentesco con los fenómenos elementales. Pero otra cosa que llama mucho la atención del caso, descrito además muy valientemente, como ya no se presentan los casos, sesión por sesión, exponiéndose mucho, ¿no?, como ya no se presentan los casos, ¿no?, que se hace una especie de resumen donde uno no cuenta verdaderamente paso por paso lo que ha dicho, ¿no? Pero lo que llama la atención es que es la propia niña la que hace las interpretaciones. Bueno, tú dices que es la propia niña la que va inventando una ficción, por así decirlo, que simbolice la falta de la madre y el deseo enigmático, oscuro de la madre, que es la fuente de angustia, y que en esa ficción, en esa especie de respuesta simbólica que la niña va elaborando, esa angustia se va de algún modo reabsorbiendo, ¿no? Es decir, y yo creo que esa es una experiencia que todos tenemos, de que es el propio analizante el que interpreta, que tenemos de nuestro propio análisis y que tenemos también de los pacientes que atendemos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando un paciente te dice, sobre todo pacientes psicóticos, te dicen: lo que más me ayudó, doctor, fue aquella vez que usted me dijo, y tú no recuerdas haber dicho eso en la vida. Es más, te parece que fue el propio paciente el que lo dijo, ¿no? O por el contrario,
en el otro extremo, el efecto absolutamente nulo que tienen intervenciones nuestras que tienen un pretendido carácter de interpretación, que dejan al paciente absolutamente frío, ¿no? Y sin olvidar, como dice Eva, que interpretaciones erróneas pueden ser efectivas, como ya señaló Lacan, por ejemplo, en la lectura que hizo del caso Dora, ¿no? Sobre interpretaciones de Freud que, siendo erróneas, producían efectos, ¿no? Hay un libro de José María Álvarez, Psicoterapia de la psicosis, que recoge un montón de literatura de esa época y recoge un montón de interpretaciones absolutamente extravagantes de los psicoanalistas de esa época, que estaban totalmente poseídos por una especie de furor interpretativo y que a veces, lo cuenta José María, desencadenaban verdaderas carcajadas en los pacientes psicóticos, ¿no? Y José María se pregunta cómo los pacientes seguían acudiendo a estos analistas. Y claro, la respuesta que da es la transferencia, ¿no? El significante de la transferencia, ¿no? Bueno, no sé. Y después otra cosa que me llama la atención, efectivamente, bueno, es efectivamente el mundo infantil no es el mundo de Disney, ¿no? El mundo infantil es el mundo de lo negro, es el mundo de las angustias, es un lugar pesadillesco que no tiene que ver mucho, ¿no? con la imagen que se da de la infancia como este estado de, ¿no? Y yo creo que el caso y la propia travesía de la pequeña Pigel lo muestran, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, contesto un poquito. Efectivamente, esto que comenta Eva, ¿no? del encuadre libre. Este caso Winnicott lo presentó en la Sociedad Británica en un congreso, me parece, a través de una de las personas que supervisaba con él en París. Bueno, puede ser en París. Entonces, cuando lo presenta hay mucha controversia sobre si se trataba de un análisis o no. Y él es el que dice: si hay transferencia y hay interpretación del inconsciente, es análisis. No importa ni la frecuencia ni el encuadre, lo importante es, y es una posición muy lacaniana realmente, ¿no? Me interesaba recordar esto, ¿no? Lo que decías, Ana, ¿no? de que no se trata de una fobia, estoy de acuerdo, pero creo que no se trata de una fobia porque no hay un objeto fóbico, claro, del que la niña, que le sirva a la niña para defenderse. Por eso está un poco tan afectada, ¿no? Porque la mamá negra y el babacar no son objetos de la realidad de los que ella puede separarse, como te puede separar de las ratas o las palomas o los caballos, o entonces, en general, los animales que encarnan el objeto fóbico, ¿no? Son esos significantes, son más bien intentos de cifrar ese goce enigmático que no tiene nombre, ¿no? Si era casi una psicosis o no, no lo sé. Eso, porque el hecho de que la niña pueda hacer esta enunciación, ya no soñar esta cuestión, elaborar el sueño como producción, es una producción fantasmática que porque yo me preguntaba, por ejemplo, ¿por qué no está en este caso el objeto transicional, que es un concepto tan importante de Winnicott? No está nombrado como tal. Bueno, yo entiendo que esta niña había hecho ya una separación de la madre, una buena separación de la madre, y que el nacimiento de la hermana produce un retroceso. Pero creo que esta niña, en principio, había logrado de algún modo, o sea, no me parece que para nada se trate de un caso de psicosis, es una niña que hace muy pequeñita todavía y no sabemos. Bueno, que no tienes el micro y además no te oyen. No.
Lo que sí me parece esta cuestión que señaláis de la docilidad de Winnicott y de la transferencia. Yo creo que eso es lo que es curativo, ¿no? Cómo él se toma en serio a la niña, la toma como un sujeto y le da la palabra y le va dando palabras para decir, lo que él intenta es darle las palabras para decir el conflicto que tiene. A lo mejor no acierta mucho con todas estas interpretaciones que hace, pero él encarna el lugar de la transferencia, del otro con mayúsculas, del otro de lo simbólico, que de alguna manera le da palabras y toma las palabras de ella, hace interpretaciones quizá no muy acertadas, pero efectivamente es la niña la que interpreta. La interpretación que él hace del negro, esa sí me parece que es una interpretación acertada, cuando él en un momento dado, en realidad, se desmarca de todo lo que estaba diciendo, de la envidia, de los celos, de la rivalidad, de no sé qué, y le dice, oye, negro, me pongo negro cuando te vas, se trata de la ausencia del otro. Ahí hace una intervención que es una interpretación de ese significante enigmático. El significante Babacar nunca es interpretado, simplemente se desvanece sin haber sido nunca interpretado. Es el significante negro el que él hace esta interpretación y ella le dice, sí, efectivamente cuando te veo ya te pones blanco, ¿no? O sea, ahí esa es una interpretación del significante del enigma del otro, el significante de la causa de la angustia. Y luego me parece que lo que cura a la niña, además de esta interpretación que me parece que tiene su operatividad, es que la niña poco a poco va haciendo una elaboración del registro fálico. La niña va diciendo primero, mamá lo que quiere es ser la niñita de papá. Mamá quería un niño, pero tuvo una niña. O sea, no, está afectada de una falta, está castrada y ya le daremos niños varones, que es lo que ella quería. Cuando seamos Susan y yo mayores, buscaremos un señor papá y le daremos niños. Y mamá tiene un pipí porque se lo ha dado papá, me dice en otra sesión, y papá lo ha sacado de sus estudiantes. Todo eso va avanzando en la dialéctica de lo fálico, de aquello que es un objeto privilegiado que puede faltar, pero que da lugar, precisamente porque puede faltar, da lugar a sustituciones posibles. Esa dialéctica fálica es la que la niña, la que el tratamiento permite, en tanto él se pone allí, juega con ella, habla con ella, escucha lo que ella dice, y la niña va hablando de cualquier cosa, porque realmente va siguiendo las sesiones, la niña pasa de un tema a otro, pero en ese trabajo la niña dice estas cosas que él recoge, no las entiende muy bien, no las retoma, pero la niña va haciendo toda esa dialéctica, esa elaboración del registro de lo fálico, que me parece que es lo que además se ve, ¿no? el efecto que va teniendo, porque la niña se va tranquilizando y finalmente, bueno, esto termina en que el análisis produce una niña que quiere ser profesora de biología y dedicarse a criar plantas de interior. Bueno, pues hay algo del tema del padre como profesor, de la creación de vida, de todas estas cosas que entonces es la transferencia un poco lo que cura, a pesar de las interpretaciones del analista, ¿no? Sí, hay otra. El micro. Hola, a mí me parece que la niña es una niña sanísima, que la vida hace su función. Acerca del micro, por favor. Que la niña es una niña sana, hace un tránsito por la vida como hace todos los niños. Y creo que es importante el enlace que hace Winnicott con las familias. Lo que realmente, porque Winnicott ve muy de vez en cuando a la cría, pero la familia, ese papá y esa mamá hace su función maternante, dándole mirada a esas cartas tan detalladas. Entonces la niña tiene la mirada de esa mamá y de ese papá, ¿no? Y es lo que realmente hace que la niña haga su tránsito normal. Entonces poner a una criatura con un cartel de psicótica cuando los niños son animistas,
son No, fenomenistas. Winnicott en ningún momento le No, pone ese no, enfoque. es efectivamente, ¿no? Hablando de... Entonces, una criatura en su mente, o sea, a mí me parece que es sanísima, que es lo que hacen todas las criaturas, pero esta niña en concreto tenía mucha competencia lingüística y tuvo, la vida tuvo, o Winnicott no tuvo esas cartas que escribían con tanto detalle, lo que te vienen a decir es que hay una mirada sobre esa niña, que a lo mejor hasta entonces no la tenían porque tuvo que hacer un cambio de rol, ¿no? En la familia llegó un bebé y la mamá dejó de mirarla. Entonces estas cartas ¿no? te recuerdan, ¡buah! Han vuelto a poner la mirada en esa niña. Y esa niña hace un tránsito sano. Bueno, esto podríamos discutirlo, porque realmente el que los padres tengan la mirada puesta en la niña no garantiza que un niño vaya a tener... A ver, en cualquier caso, no hay un desarrollo sano completamente. En el mejor de los casos, la neurosis es el resultado del tránsito de la infancia, ¿no? Pero lo cierto es que la niña estaba muy angustiada y muy alterada después de que nace la hermana, aparecen todas estas angustias y todo esto que los padres describen. Es un momento difícil para ella cuando ella se encuentra con esta cuestión, o sea, casi un estado de despersonalización, cuando ella dice que ella no es ella, que es la madre, que es la hermana. O sea, realmente sí que hay un momento de vacilación en el estatuto fálico de ella, donde ella ya no sabe ni quién es ni cuánto vale para el otro, ¿no? No sabe cuál es su lugar. Hay un momento de pérdida de ese lugar de maravilla familiar que tenía, que era una niña con el pelito rizado, ¿no? De Winnicott. La niña habla también de los rizos de la hermana, no sé qué. Ella pierde algo de eso. Esto es una experiencia muy común. Aparece un hermanito y es una especie de catástrofe subjetiva, ¿no? para cualquier niño, y tiene que recomponerse y no siempre está garantizado. Y lo que parece que aquí la niña de algún modo muestra con sus juegos y con sus palabras es que había una cierta deficiencia paterna a la hora de ayudar a simbolizar esta hiancia en el otro que había aparecido, ¿no? Con el hecho de que la madre tiene un hermanito, ¿no? La madre tiene otro niño, aparece que el otro al que ella pensaba que era suficiente, ¿no? con ella para el otro materno, aparece una hiancia que ella no puede, en ese momento no dispone, tenía 21 meses, no dispone de los recursos para simbolizarla, bien porque es muy joven o bien porque hay una cierta deficiencia del padre que bueno, también podemos pensar que esa deficiencia es estructural, que de algún modo hubiera podido encontrar otros recursos, pero no lo sabemos o no. O sea, es verdad que a veces estos problemas en los niños también se pueden llevar peor y se pueden cronificar y podemos tener un niño que no sale tan exitosamente del trance, ¿no? En el que esta niña estaba metida. Eso no lo podemos saber. Es verdad que el tema de apoyar a los padres y todo esto, que es una cosa de la que Winnicott habla mucho, es un tema que nosotros también podemos perfectamente, ¿no? Asumir como que apoyar la función parental, pero habría que pensar qué es apoyar la función parental, porque no se trata únicamente del maternaje, que esa era la idea. Es otra cosa que podemos pensar. ¿Cuál era la función del padre para Winnicott? No está muy claro, porque en realidad parece que el tema de ser una madre suficientemente buena, el padre también tiene que ser una madre suficientemente buena, porque no está muy claro en la teoría de Winnicott para qué sirve el padre. Si lo que hace el padre es para robarle los pechos a la... Y el padre lo que hace, sí, efectivamente lo que hace es llevarla a la sesión y también ser un padre suficientemente bueno, porque la niña le hace unas cosas, se le sube encima, le quita la ropa, le hace de todo y el padre aguanta ahí estoicamente. El padre en el fondo es ahí como una buena madre también, pero la función paterna, que es la de promover una simbolización del deseo de la madre, parece que estaba un poquito en déficit. Y ahí es verdad que Winnicott no tiene esa noción de que hay ese problema. Él se dedica a hablar eso de que el padre también quiere robar los pechos de la madre, no sé qué, y ahí se hace un lío tremendo. Pero a pesar de todo,
como la trata como un sujeto y encarna el lugar del otro simbólico que permite hacer un avance, pues la niña en este caso se las apaña. Podría también haber ocurrido que no se las apañara, ¿eh? O sea, también, pero bueno, a nosotros nos sirve para pensar un poco, ¿no? Como están fielmente recogidas las interpretaciones que la niña hace, cómo va avanzando, nosotros podemos pensar que es ese desarrollo dialéctico que ella va haciendo del registro de la falta en el otro, es lo que le permite finalmente salir, encontrarse mejor y finalmente todo este juego que ella hace de que coge hace un amasijo ahí con pegamento, el papel, el no sé qué, el color azul tal, y lo tira y dice ya está, esto huele, es horrible y ya está, ¿no? Y Winnicott lo entiende así, le dice, bueno, ya voy a dejar de ser el Winnicott que tú habías construido, ¿no? Él de algún modo también hace una interpretación de tú has construido... Coge el micro que si no, no te... Sí, pero es que si no, no te oyen los que están... El relato del libro. Ana, coge el micro, por favor. Hay una cosa que yo no me he quedado un poco sorprendida, que no sé, que en el... sí, cuando hablan del fin, los padres, en el posfacio, dicen que ella estaba preparada porque Winnicott había como introducido el tema de su propia muerte en las sesiones. Yo no sé, yo me he quedado un poco sorprendida, no sé nada de esto y no sé si algunos sabéis. Bueno, sí, hay un momento en que Winnicott le dice un poco como que incluso aunque yo vaya a tu casa, no será el mismo Winnicott que tú has creado, porque Pero que poco después falleció. 10 años después, Sí. 10 años después creo que fallece sí, pero hay algo en algún Sí, momento hay en algo las ahí que yo sesiones no que él no he le habla un comprendido. poco eso, como de que las personas pueden ser simbolizadas y finalmente, aunque la persona desaparezca, uno se queda con el Winnicott que ella se construyó para poder salir del paso en ese momento, ¿no? Entonces, de algún modo, introduce, bueno, el tema de la muerte solo puede ser pensado desde el registro de lo simbólico, no hay otro acceso, ¿no? Entonces, bueno. Sí, cuando no estás, la simbolización de la ausencia del otro, efectivamente, es un poco lo que, sí, creo que tiene que ver con eso, con la simbolización de la... Claro, claro, el negro es, puesto que la madre, la ausencia de la madre no solamente es que la madre se vaya, es también el hecho de que la madre tiene una falta, no es la que era, efectivamente, no es la que está con ella todo el tiempo, la madre tiene otro deseo, podría ser por la aparición de la niña o simplemente el hecho de que hay un momento en el que el niño subjetiva que la madre tiene otro interés, que mira hacia otro lado. Entonces, de poder elaborar todo eso desde lo simbólico, claro, lo promueve el análisis porque claro, el tema de esta niña es que el negro de la ausencia del otro había cobrado un exceso de positividad. O sea, era un negro que no era una elaboración simbólica. El negro es un nombre que la niña le pone a algo que a ella se le hace excesivamente presente. Y aparece además con esto de la mamá me pide los ñams. O sea, la mamá negra quiere de mí algo que es que yo sacrifique mi goce oral, que es el goce que se le puede suponer a esa niña que todavía es muy pequeña y que tiene esa relación con los pechos de la madre, con la mamá negra me pide que sacrifique esto y de algún modo es también una interpretación de me pide que lo sacrifique porque los quiere ella, la madre quiere también un objeto oral. Entonces, de algún modo, esta es un poco la lectura que podemos hacer desde Lacan, ¿no? O sea, ese momento
en el que aparece la ansia del deseo del otro, en el que el niño tiene que entrar en el registro de lo simbólico, es un momento en el que también aparece en el fantasma una imaginarización y una simbolización del objeto que el otro quiere de mí. Entonces, el otro lo que quiere es un objeto oral. Soy un objeto oral para el otro, soy un objeto de devoración. Eso también es la causa de la angustia, ¿no? O sea que es como un esbozo de fantasma que la niña está haciendo en ese momento, pero en el que de algún modo ella se siente como convocada a colmar esa falta en el otro, siendo devorada por el otro, ¿no? Entonces, este tema muy, que en Lacan es muy interesante, cómo es en ese momento de confrontación con el significante, donde el sujeto se ve obligado de algún modo a producir cuál es el objeto que yo soy para el otro, qué es lo que el otro quiere de mí, ¿no? Y entonces ella en esto que en principio aparece como una pesadilla angustiante, en realidad es una suerte de fantasma. Lo que pasa es que está en una manera que resulta angustiante para la niña, ¿no? Porque no sabe muy bien esto, qué objeto es el que tiene que poner en la... Bueno, o sea, de algún modo lo que dice es el objeto que tengo que poner soy yo misma para ser devorada por la madre, y entonces se angustia, ¿no? Pero en el momento en que puede pensar que la madre en realidad lo que quería era un niño varón, que quería ser la niñita del padre, que quería un niño varón, que quería tener el pene del padre, ya de algún modo todo esto va tomando otra elaboración, ¿no? Es una elaboración más simbólica, donde, bueno, se trata del registro fálico que permite una sustitución. Ya no soy yo que me tengo que poner ahí, ¿no? El micro, si no, no oyen nada. Cuando dices el negro se ha positivado, efectivamente, yo leo que la falta falta. Y por eso surge la angustia, es decir, que en el lugar previsto para la falta comparece un objeto que no está en el campo de lo especular, de lo imaginario, que es el objeto A. Y cuando tú dices que la niña lo que está haciendo es una especie de elaboración fantasmática, efectivamente, en la fórmula del fantasma hay una especie de coalición entre el sujeto basado y el objeto A. De esta forma, sí quería hacerte una pregunta por una cosa que me gustaría que desarrollaras si pudieras, ¿no? Porque al final de toda esta elaboración que va haciendo la niña sobre el estatuto fálico, al final concluye: yo voy a ser profesora como mi padre, que yo creo que eso está más del lado del ideal del yo, que sería la verdadera herencia del padre tras el complejo de Edipo, pero una herencia más benéfica, más benefactora, a diferencia del superyo, ¿no? Sería como la parte buena del superyo. Pero tú en tu intervención alguna vez has nombrado la aparición del superyo, sus efectos, como un cierto efecto del fracaso del amor. No sé si eso lo podía desarrollar un poco. Es que te lo he escuchado así un poco al hilo, o que cuando fracasa el amor, sí, o cuando, no sé si quieres... Fiesta su impotencia. Cuando uno no es suficiente para el otro. Efectivamente, para tapar el enigma del deseo. O la aspiración del goce del otro, emerge el superyo. En realidad yo creo que esto lo podemos pensar como es cuando se intenta hacer un otro completo, cuando no hay una posibilidad de asunción de que el otro está castrado y por tanto es simultáneo, el otro está castrado, yo también. Cuando no hay una posibilidad de simbolización de la falta en el otro, cuando hay un empuje al otro completo, eso es el superyo. Eso es el superyo, que es que realmente tiene ese punto destructivo, ¿no? Claro, el amor es dar la falta, ¿no? Efectivamente. Entonces, es dar lo que no se tiene, ¿no? Claro. Entonces, es eso, porque yo pensaba, es que casi se me confunde un poco el registro del fantasma con el registro del superyo, ¿no? Esto de que hay un objeto que sacrificar para darle al otro. Pero finalmente en ambos casos se trata un poco de esto, de hacer un otro completo. Es cuando puede entrar en juego la falta
que ella de algún modo se reduce en todos esos fenómenos de angustia, de culpabilidad, de todo eso, ¿no? Así que bueno, este es un poco lo que podemos extraer de este caso. Bueno, bien, pues, yo creo que con esto ya damos un buen comienzo y La próxima la próxima nos vemos en es febrero y vamos a tratar el caso Chris. Lo vas a tratar tú, Sí, el de los eh, quesos frescos de Ernest Chris. Ernest Chris. Ya está subido a la plataforma para que lo lean y bueno, es un paper que tiene una viñeta corta del caso, eso es lo interesante, pero vamos a ver de qué va. Así que nos vemos el próximo mes.